Ahora aquí en las ATV Noticias vamos a conversar con Marcelo Arancibia Herrera, que ustedes están mirando en pantalla, director de un proyecto Fondesit que tiene un nombre mucho más largo que lo que aparece en pantalla, ya nos lo va a decir sin duda Marcelo. Profesores rurales, ¿no? Pero en el fondo es un proyecto interesantísimo en que investigadoras e investigadores van a estar estudiando durante 3 años la trayectoria de profesoras y profesores rurales de la Araucanía, Los Ríos y Aysén. ¿Cuál es la idea? Mejorar ese trabajo que se hace en los colegios desde la ruralidad, en los colegios rurales. Marcelo, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros. Bienvenido. Hola Luis Alberto, hola a todas y a todos que escuchan, ven este programa. Gracias por la invitación. Marcelo, aclárame inmediatamente lo que yo decía, ¿no? Lo del nombre del proyecto, que es mucho más largo de lo que nosotros pusimos ahí en pantalla. Claro, mira, lo que nosotros queremos o vamos a hacer durante 3 años, que por lo que ha sido financiado este proyecto por la Agencia Nacional de Investigación, la ANID, es las trayectorias de los profesores de distintas escuelas rurales de 3 regiones del país, y a través de esas trayectorias lo que queremos es ir descubriendo los elementos didácticos, pedagógicos, educativos que puedan aportar al mejoramiento de la educación en términos ya más generales, ¿no? A partir de cómo los profesores, precisamente, y las profesoras han ido ideando, creando, generando actividades, iniciativas pedagógicas para poder transmitirlas a otras y otros colegas. Qué interesante, sin duda alguna, muy interesante. Yo quiero agradecer a Ciencia en Chile, que es un medio asociado con ATV que nos permite justamente tener a investigadoras e investigadores como Marcelo hoy día con nosotros, porque esto es sumamente importante. Habla del trabajo que se hace en el desarrollo y crecimiento de una actividad en particular, pero contribuye al desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad en general. Así es que nos parece muy importante. Cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto, de dónde nace, cuál es la idea, ¿no? que ustedes ponen ahí en algún minuto como lo central, y lo postulan a un proyecto Fondesit para llevarlo adelante. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué se diagnosticó ahí? Mira, interesante la pregunta, porque la verdad es que las razones, las motivaciones, lo que origina este proyecto es tiene múltiples causas, ¿no? Primero, nosotros eh, vivimos como Universidad Austral, estamos en un territorio donde la ruralidad es muy fuerte, es muy potente. Sin embargo, desde el punto de vista educativo, no teníamos mucha información respecto de la educación rural en particular. De hecho, la Universidad Austral, en sus planes formativos, ¿no es cierto?, en sus líneas de investigación, no tenía ese componente desde el punto de vista educativo. Entonces aparecía como una necesidad, ¿no? Primero. Lo segundo es que tuvimos un proyecto previo que fue financiado por el Ministerio de Educación a través del programa de fortalecimiento de la formación inicial docente de acá de la Universidad Austral. Ahí podemos ver en las fotografías, aparte del equipo, eh, donde trabajamos con las trayectorias de profesores de los últimos 20 años, cómo ellos vivieron los procesos de reforma educativa en los últimos 20 años. Y esa investigación nos arrojó un dato importante respecto de aquellos profesores que vivían en entornos rurales y cómo había también una demanda desde los entornos rurales hacia las universidades en términos también de el abandono, el aislamiento en que estaban los territorios rurales y en particular la educación rural. Esos fueron los elementos, yo diría, principales que tomamos en consideración para levantar este proyecto, proponerlo a la NID y tener la suerte de haber sido adjudicado de entre más de 200 proyectos, ¿no es cierto?, en nuestra iniciativa. Marcelo, ustedes tienen una pregunta que es fundamental. ¿Cómo
los profesores y las profesoras rurales construyen trayectorias escolares y educativas. Qué interesante pregunta también, porque nosotros escuchamos que hay colegios rurales, que hay profesoras, que hay profesores. Este periodista en particular ha hecho en algún momento reportajes relacionados con escuelas rurales, ¿no? Y nos hemos encontrado que en una sala hay una profesora o un profesor que atiende a niños en la misma sala de primero básico, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, quinto básico, sexto básico, por ejemplo. ¿No? Me tocó vivirlo Sí, en claro. algún minuto. ¿Cómo se responde esa pregunta? Bueno, es el trabajo que ustedes ya empezaron, ¿no? Sí, bueno, Luis Alberto, mira, qué interesante que tengas ya este conocimiento de que las escuelas rurales funcionan muy distinto a una escuela urbana. Sin embargo, están adscritas a un mismo sistema regulatorio, ¿no? Educativo, ¿no? Es decir, la urbanidad en este caso se come mucho a la ruralidad desde el punto de vista de políticas, de incentivos, de todos los elementos que son regulatorios, ¿no? Del sistema. Algo que hemos denominado en nuestro estudio a partir de la revisión previa que hemos hecho como urbanocentrismo, ¿no? Nuestra educación chilena en particular es demasiado urbanocéntrica. Mm, Y eso hace, por ejemplo, que el currículum nacional no contemple lo que tú has caracterizado, que son las aulas multigrado. Por lo tanto, los profesores y las profesoras rurales se tienen que construir en los territorios cuando llegan a trabajar en estas lógicas didácticas de tener que enseñar a estudiantes de distintos niveles en una misma aula, porque eso no está en los planes formativos de las universidades, ni en los espacios tampoco curriculares que define, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Incluso los mismos sostenedores también generan o tienen que generar estas instancias más de desarrollo más autónomo por parte de los establecimientos educacionales. Entonces, esta autonomía o esta, entre comillas, libertad de poder construir currículum en el aula también les da una característica especial a los profesores rurales y esas trayectorias, por eso es la pregunta que tú nos hacías, ¿no? Es decir, cómo estas características distintivas, propias, particulares de la ruralidad, también hacen que los profesores se vayan construyendo, sus trayectorias se van construyendo en función de estos territorios y de estas diferencias en torno a lo que es la educación urbana, por ejemplo. Marcelo, ¿y es lo mismo, por ejemplo, una escuela rural en cualquier sector de la región de los ríos con otra escuela de Aysén, por ejemplo, o de otro de los lugares donde están estudiando? ¿Hay diferencias que están Mira, investigando? sí, las estamos investigando. Todavía no te podría dar resultados. Estamos recién haciendo los primeros contactos con las escuelas rurales. Si bien llevamos alrededor de 10 meses del proyecto funcionando, partimos en abril de este año. La primera parte fue más bien de constitución del equipo, de ir configurando también la parte más teórica, metodológica y luego Perfecto. establecer los contactos con los profesores. Ya hicimos las primeras visitas a la región de Aysén y aquí respondo a tu pregunta. Eh, la, Nosotros escogimos a priori establecimientos educacionales o profesoras y profesores de establecimientos educacionales de distintas regiones del país, porque identificamos también haciendo la revisión previa del proyecto que no existe una ruralidad en singular, ¿no? Como a lo mejor hace Perfecto. 40 años o 50 años se pensaba, ¿no? La sociología rural, la historia también de los territorios, ha ido identificando o diferenciando estas ruralidades y ahora hablamos más bien de ruralidad en plural, ¿no? Ruralidades. Y Perfecto. en las regiones que nosotros escogimos, que son la Araucanía, los ríos y Aysén, encontramos diferentes ruralidades. Nuestra región tiene una ruralidad muy distinta a la de la Araucanía y la de la Araucanía con la de los ríos con la de Aysén, ¿no? Y esas ruralidades caracterizan también las escuelas rurales, porque están situadas en estos territorios, entonces es bien interesante la relación. Las escuelas rurales, y eso es lo que esperamos encontrar, cuáles son las diferencias de estas escuelas marcadas por los territorios que habitan. Incluso y de seguro vamos a encontrar también dentro de los mismos territorios diferencias entre las escuelas. Aquí en Los Ríos, por ejemplo, estamos trabajando con Lago Ranco y con Futrono.
que son comunas que están muy cercanas, de hecho colindan, ¿no? Pero no, de seguro una escuela de Lago Ranco va a tener diferencias a una escuela de Futrono. Y de estas regiones, ¿cuál es la que tiene más escuelas rurales de las tres regiones, la Araucanía, de los Ríos y Aysén? Mira, según los datos, las estadísticas del Ministerio de Educación, la región de los ríos es la que tiene la mayor cantidad de escuelas rurales desde el punto de vista Perfecto, de cantidad. Sin perfecto, embargo, no es la que tiene mayor cantidad de matrícula en escuelas rurales, lo que perfecto. nos hace suponer que habiendo hartas escuelas, estas escuelas tienen poca matrícula, pocos estudiantes, ¿no? Por lo tanto, Perfecto. muchas aulas multigrado, alumnos, ¿no es cierto?, de primero, segundo, tercero y cuarto en una misma sala. En cambio, la Araucanía, por ejemplo, es la región que tiene mayor matrícula de estudiantes rurales, pero no así la mayor cantidad de escuelas. Perfecto. Y en Aysén me imagino que por la dificultad de la morfología del terreno también es distinto. Es muy distinto. De hecho, estuvimos visitando tres escuelas la semana pasada y, claro, las distancias, la forma de llegar, es maravilloso. De hecho, ahí se ven una foto, precisamente la que pasó recién de la escuela de Amengual, ¿cierto?, que es hacia el norte de Coyhaique. Pero la de Puerto Sánchez, por ejemplo, que fue otra escuela que visitamos, tuvimos que pasar por un camino que la verdad es que es bastante complicado. Pero ¿sabes Dime, cuál es la dime cuál es característica? la foto de Amengual. Esa, no, Es- esa es la de Puerto Sánchez. Perfecto. Ahí está el profesor Vladimir y la profesora Leslie, que nos Ahí. acompañaron, y el equipo de Patagonia. Esa es la de Mengual. Wow. Ahí está el profesor Víctor. Y ahí está el equipo del campus Patagonia, Claro. de la Universidad Austral, que es parte del proyecto también, Bernardita, José y Denise, que es nuestra estudiante tesista de la carrera de Perfecto. Pedagogía en Educación General Básica. El profesor Perfecto. Víctor, que está en el medio, bueno, y ahí me logran ver a mí ahí con las canas, ¿no es cierto? Y muy abrigado porque soy el del norte Del que norte. visitó, que visitó esa escuela. Te quería indicar la característica que nos llevó a Aysén. Aysén, bueno, además de fortalecer la carrera de educación básica ya en Aysén de nuestra universidad, nos llamó la atención también de que en Aysén, en la ruralidad, no hay oferta de colegios particulares subvencionados. Mm, Solamente la única opción que tienen las y los estudiantes, las familias, es la educación pública. wow. Entonces es bien Claro. interesante el fenómeno, Hay, ¿no? sin Ahí no, duda que no, no hay entró el cambio. mercado. Mm, mm. Qué increíble. Marcelo, ¿cuándo terminan y qué esperan conseguir en resultados? ¿Qué es lo que se avisora? ¿No? Uno hace algunas hipótesis. Mira, nuestro estudio intentó no plantearse hipótesis, Ajá. más bien queremos ir descubriendo los resultados junto a las y los profesores. Esa es una metodología que también probamos en el libro anterior, en el proyecto anterior que derivó en un libro, ¿cierto? Tenemos un libro escrito sobre trayectorias de profesores y la idea es ir construyendo con ellos sus propias biografías. Es bien interesante la Perfecto. metodología porque ellos van a escribir su biografía y esas biografías van a ser parte de un libro. Ese es uno de los principales resultados que tenemos en el proyecto, un libro sobre historias de vida de profesores rurales y Ah, qué lindo. profesoras Qué que lo lindo. pensamos tener en el último año, el 2024, en el preprint, porque con el fondo, Sí. con los fondos de la NID no se puede publicar el libro, así que ahí después ya hay que postular a un fondo de publicación. Aprovechan Pero de, de tomarle los testimonios con cámara para que nos quede un video sí, en sí, horizontal. sí, Sí, vamos a hacer esos registros y de qué seguro lindo. el compromiso es a volver si es que nos invitan nuevamente y ya mostrar a los profesores en acción, Claro. que sería lo interesante. Y bueno, y lo otro que queremos es también, estamos ya haciendo los vínculos con las respectivas oficinas del Ministerio de Educación en las regiones, ¿no es cierto? Ya tenemos el contacto en Aysén, en los ríos, lo estamos haciendo en la Araucanía, porque también queremos aportar a la definición de políticas regionales en torno a la, a la educación rural, ¿no? Es decir,
No queremos que este estudio sea darnos un abrazo nosotros como equipo de investigación. Hicimos los papers que nos pide la academia, o el libro, que ya es un buen producto, como tú bien decías, ¿no es cierto? Es decir, los profesores se sienten muy motivados cuando uno los invita a este proyecto. Ellos se sienten muy motivados cuando les decimos que su historia va a estar puesta en un libro. Claro. Y les mostramos además que ya tenemos un resultado, que lo hicimos con el proyecto anterior, entonces más motivación hay aún. Así que queremos también generar un poquito de apoyar a las secretarías regionales ministeriales de educación, para que puedan a lo mejor también apoyar la educación rural a partir de lo que nuestro proyecto les pueda aportar. Mira, la verdad es que aquí estoy, yo me había equivocado ahí con un generador de caracteres, pero aquí, mejorando la educación rural de sus actores, profesores y profesoras. Qué importante el trabajo que están llevando adelante, sin duda alguna. Marcelo, bueno, cuando haya resultados concretos, ¿no? Por favor, ven y compártelo con nosotros, compártenos esas imágenes también, para que tengamos algún par de testimonios. Yo creo que esto lo único que hace es poner en valor, ¿no? En este caso, en el estudio, en el proyecto de ustedes, pero también si están los videos por ahí y en pantalla, ¿no? Yo me estoy aprovechando el trabajo de ustedes un poquito, a nuestras profesoras, a nuestros profesores rurales. Yo creo que ese valor es invaluable. Mira, suena redundante, pero lo que se puede lograr es invaluable. Así que te quiero dar las gracias por esta entrevista y esperemos resultados. Gracias. Eso, sí, Luis Alberto, y si para la próxima también podemos contar con la participación de una profesora o un profesor rural en la entrevista, también podría ser una buena opción, ¿no te parece? Sin duda alguna, claro. Son los protagonistas, sin duda. Así que, bueno, te abrazo a la distancia y te agradezco una vez más. Apreciamos tu tiempo y esta entrevista. No, gracias a ti. ATV Noticias.